Y bueno, pues entonces vamos a empezar despacito porque luego se tardan algunos segundos en ir incorporando la transmisión a todas las páginas. Les recordamos que si quisieran tener una interacción un poco más directa, podrían mandarnos un inbox y les pasamos el link de la sesión de Zoom. Y les recordamos que no la hemos hecho pública porque ya nos intentaron boicotear una vez y entonces hemos preferido garantizar la buena transmisión y ya si nos mandan un inbox, les podemos mandar el link. Y bueno, les decíamos que el día de hoy nos acompaña Adrián Centeno y él nos va a dar la plática desde Chile. Adrián Centeno estudió en la facultad y ahorita anda por allá en Chile haciendo postdoc y nos va a platicar de el mundo perfectoide. Entonces, pues te agradecemos, Adrián, tu participación. También agradecemos que ya van varias veces que participas, siempre te pones la camiseta de darle el conocimiento a la banda, orientarla y bueno, pues muchas gracias. Te dejamos que comiences. Ok, pues muchas gracias por invitarme nuevamente a hablar aquí con ustedes. Pues ya sabes que siempre es un gusto compartir un poquito de lo que vamos aprendiendo con la banda. Y pues esta vez me gustaría platicarles un poco sobre un tema que se ha puesto bastante de moda en los últimos años y del cual últimamente se han escrito, de hecho, varios artículos de divulgación, entre comillas, sobre este tema, pero sin embargo la mayoría de estos artículos, algo que he notado, es que supone que los lectores tienen ciertos conocimientos supuestamente elementales sobre álgebra, sobre geometría, sobre análisis, sobre teoría de números, pero que ciertamente, al menos para una buena parte de la población matemática en Latinoamérica, bueno, y la gente de habla hispana en general, pues este tipo de conocimientos muchas veces nos cuesta mucho adquirirlos o no los tenemos porque de una u otra manera, pues a veces los planes de estudio no incluyen tanto teoría de números o tanta álgebra, etc. Entonces, pues aprovechando que este es un coloquio de orientación, mi objetivo básicamente es explicar algunas cosas que desde mi punto de vista pues nos podrían ayudar a entender este tipo de artículos y bueno, esto con el objetivo de que muchas veces agarra uno este tipo de artículos pensando que son artículos de divulgación y pues nos pasa un poco como al señor de la combi, ¿no? Que llega uno bien león intentando leer estos artículos y pues ya saben el final de la historia de la combi. Entonces, pues déjenme empezar con algo que yo creo que sí es más conocido entre la mayoría de los estudiantes, al menos estudiantes de matemáticas de primer año, que es una analogía que uno estudia cuando está uno en el primer curso de álgebra, ya sea álgebra superior o estructuras algebraicas o álgebra 1, dependiendo del plan de cada universidad, y que es una analogía que existe entre el anillo de enteros z y el anillo de polinomios con coeficientes en c en una variable x. Entonces, estos dos anillos son anillos que uno conoce incluso desde la educación básica, desde la primaria, desde la secundaria. Bueno, desde la secundaria. Y que tienen muchas cosas en común y que esas cosas en común uno las utiliza para tratar de rascar resultados de un lado y ver si se cumplen en el otro y viceversa. Entonces,
una de las analogías más conocidas es la analogía que hay entre la descomposición de los elementos en estos dos conjuntos. Entonces, por un lado, si pensamos en un elemento de los polinomios con coeficientes en los complejos, un p de x, este se puede escribir por el teorema fundamental del álgebra siempre como a por x menos alfa 1, etcétera, hasta x menos alfa n, donde los x menos alfa i son polinomios irreducibles y el elemento a es un número complejo. Y por otro lado, en el mundo de los números enteros, si tenemos un entero m, este entero siempre lo vamos a poder escribir ahora por el teorema fundamental de la aritmética como a por p1 hasta pn, donde los p's, i's son números primos y en este caso a vive en el conjunto de más menos 1. Entonces, como pueden notar, aquí lo que estamos haciendo es simplemente escribir tanto a los polinomios como a los números enteros en términos de sus átomos, de sus componentes más pequeñas, más irreducibles que podamos encontrar, que son, por un lado, los polinomios irreducibles y, por otro lado, los números primos, pero que además, para completar esta descomposición, pues necesitamos multiplicar ya sea por una constante compleja en el caso de polinomios o por un más 1 o menos 1 en el caso de dos enteros. Como pueden notar, tanto en el caso de CX como en el caso de Z, el elemento A es un elemento invertible. Entonces, pues básicamente las cosas se comportan muy parecido en ambos lados, ¿no? Pensando un poco en cuestiones de hacer álgebra y aritmética. Por otro lado, también hay ciertas analogías geométricas. De estas analogías geométricas ya habló un poco Julio César en una charla que dio en este mismo coloquio, pero déjenme recordar rápidamente una de esas analogías y que es la siguiente. Si ustedes piensan en el mapeo que envía al polinomio x menos alfa i en el elemento alfa i, donde alfa i es simplemente un punto en la recta compleja, lo que nos dice este mapeo es que podemos pensar a nuestro anillo de polinomios c de x como puntos en la recta compleja. Entonces, de cierta manera estamos interpretando un objeto algebraico, que son los polinomios, en términos de un objeto geométrico, que es la recta compleja, y de hecho, por la manera en que estamos enviando este tipo de polinomios irreducibles en puntos, pues obtenemos también una manera de traducir átomos del mundo algebraico a átomos del mundo geométrico, pensando en que en geometría nuestros átomos que componen nuestros objetos geométricos pues son los puntos. Entonces, tratando de copiar esta analogía, si uno va al mundo de los enteros, pues uno esperaría que dado un primo P, este debería de poder enviarse a un elemento XP, donde ese XP fuese un punto de algún objeto geométrico que funcionara de manera similar a la recta compleja. Y de hecho, pues ese objeto, ya como lo dije, ya lo describió Julio en su charla que dio de geometría algebraica, y pues es conocido como el espectro de Z, y este es un objeto que vive en el mundo de los esquemas de geometría algebraica, que es muy divertido, pero que en esta charla no voy a mencionar más por el momento, y lo que voy a hacer es más bien centrarme en cuestiones que
que tienen que ver un poquito más con el análisis y con el cálculo, que es otra área que conocemos todos desde el principio de la carrera. Entonces, déjenme pasar al mundo del cálculo, del análisis, y platicarles un poco la manera de pensar de un matemático de finales del siglo antepasado ya, que es el matemático Kurt Hensel. Y déjenme platicarles una idea que se le ocurrió por ahí de 1897. Y, y, y lo que hacía Hensel, o lo que hizo Hensel, fue pensar a los polinomios, es decir, considerar un P de X en C de X, digamos de grado n, y considerar un elemento alfa en los complejos y decir, bueno, vamos a utilizar que sabemos de cálculo, expresar nuestras funciones, al menos localmente, en términos de su expansión de Taylor, y vamos a agarrar nuestros polinomios y vamos a calcular su expansión de Taylor y vamos a ver qué cosas pueden aparecer o qué cosas interesantes surgen de esta expansión. Entonces lo que hizo Hensel fue, como les digo, fijar un polinomio, fijar un punto alfa en los complejos y decir, bueno, voy a calcular la serie de Taylor de P de X alrededor del punto alfa, y pues en este caso lo que uno obtiene es un polinomio, perdón, de la siguiente forma. Alfa más A2X menos alfa al cuadrado, y así hasta llegar a n de x menos alfa a la n, si estamos considerando que nuestro polinomio es de grado n. Entonces, esta simple manera de expresar a un polinomio en términos de sus series de Taylor, lo que nos está permitiendo es escribir nuestro polinomio en términos de un solo de los átomos del objeto sobre el que estamos trabajando, ¿sí? Es decir, nos está permitiendo expresar o ver cómo se comporta nuestro polinomio en el punto alfa. Entonces, siguiendo esta misma idea, uno puede pensar también en el lado aritmético y considerar un m. Déjenme pensar por el momento solo en enteros positivos, y P, un número primo. ¿Ok? Entonces, pues podemos pensar un poquito como pensamos casi todo el tiempo a la hora de escribir los números reales o los números con los que todo el tiempo trabajamos en su notación decimal, pero esta vez vamos a pensar en escribirlo no en su notación decimal, sino en su notación p-ádica. O dicho de otra manera, vamos a escribirlo en base P. Entonces, nuestro M lo podríamos expresar como A0 más A1P más A2P cuadrada, etcétera, hasta AN P a la N. Donde, pues aquí vamos a tener que los AIs son enteros, pero que además cumplen la propiedad de estar entre 0 y P menos 1. Lo mismo que hacíamos cuando trabajábamos en notación decimal, que era considerar elementos que estuvieran entre 0 y 9. Entonces, pues viendo que tanto en el mundo aritmético como en el mundo un poco más geométrico, que es el de los polinomios, uno puede escribir los elementos en términos de uno solo de sus átomos, pues Hensel lo que dijo o lo que pensó fue, pues bueno, vamos a ver qué propiedades cumplen estas expresiones, o si podemos decir algo nuevo sobre los elementos a partir de este tipo de expresiones. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que podemos hacer y que podemos calcular rápidamente es, por ejemplo, que tanto en el mundo de
de estas expresiones de polinomios de Taylor como en base P, uno puede de nuevo seguir sumando y seguir multiplicando como lo hacía en el anillo original. Entonces, solo para ilustrar un poquito esta idea, déjenme mencionar el siguiente ejemplo. Consideren, por ejemplo, P igual a 3 para que las cuentas salgan fáciles. Y vamos a escribir el 16 en base P. Entonces, el 16 lo podemos escribir como 1 más 2 por 3 más 1 por 3 al cuadrado. Entonces, ¿estamos bien? Sí, es 3 al cuadrado 9 más 2 por 3, 6 más 1, 16. Y vamos a escribir, por ejemplo, el 21. El 21, 2 y 1 son 3, entonces es divisible por 3. Entonces, no va a haber coeficiente término independiente, pero sí podemos agregar un 1 por 3 más un 2 por 3 al cuadrado. Hacemos las cuentas rápido y esto es 3 por 3, 9, 9 por 2, 18, 18 más 3, 21. Entonces, si nuestra nueva suma que vamos a definir en base P, queremos que sea compatible con nuestra suma que teníamos en el caso clásico, que es en base 10, pues esa forma de sumar nos debería de dar 37. Entonces vamos a hacer la suma. Entonces vamos a empezar de izquierda a derecha. Entonces sumamos 1 más 0, nos queda 1. Luego sumamos 2 más 1, 2 más 1 son 3, pero 3 módulo 3 es 0, entonces nos queda 0 por 3 y llevamos una, como aprendimos en la primaria. Luego sumamos, 2 más 1 son 3, más 1 son 4, 4 módulo 3 es 1, me queda 1 por 3 al cuadrado y llevamos una, entonces nos queda 1 por 3 al cubo. Y entonces si hacemos las cuentas rápidamente, 3 al cubo son 27, 27 más 9 son 36, más 1 son 37. Entonces esta forma de sumar en base P, que es exactamente la misma manera que en la que sumamos en notación decimal, que es esa de hacer acarreo, de decir llevo una, llevo dos, etcétera, pues funciona también en base P. Y entonces, pues, bueno, hasta el momento ustedes podrían decir rápidamente, bueno, está padre esta forma de sumar, pero lo único que estás haciendo es darnos una nueva manera de sumar enteros positivos, que es tal vez no más difícil que la manera de sumar decimales, pero que es una manera a la que no estamos acostumbrados a sumar y entonces nada más es decir de una manera rebuscada cosas que son triviales. Entonces, pues mi objetivo es tratar de convencerlos de que esta nueva manera de pensar a los enteros no es tan trivial como uno pensaría, o que no nos da solo cosas triviales como uno pensaría. Entonces, solo por cuestión de notación, déjenme denotar como Cx más alfa al conjunto de todos los polinomios escritos en base, en notación, los polinomios de Taylor, perdón, alrededor de alfa. Y déjenme denotar el conjunto de sumas finitas indexadas por las potencias de P como Z sub P. Entonces, estos dos conjuntos guárdenlos por ahí en su caja de herramientas porque los vamos a estar utilizando más adelante. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Pues no hemos dicho prácticamente nada, hemos dicho cosas triviales que todo mundo sabe y que además las hemos dicho de una manera mucho más complicada de lo que suelen ser. Pero seguramente todos ya empezaron a recordar de su curso de cálculo
que una de las razones por las que uno estudiaba polinomios de Taylor o series de Taylor era porque nos ayudaba a aproximar y hacer cuentas relativamente, de manera relativamente eficiente, alrededor de los puntos en los que estaba uno trabajando, y de hecho en un intervalo abierto suficientemente pequeño alrededor de esos puntos. Entonces, pues una de las cosas que hacíamos era, bueno, estudiaba una función complicada, calculaba su serie de Taylor, la cortaba en algún momento, eso me daba un polinomio finito y ahí evaluaba y hacía cuentas. Pero hasta ahora solo estoy considerando sumas finitas, entonces como que uno pensando un poco en el cálculo, eh, pues rápidamente se siente motivado a estudiar no solo sumas finitas, sino sumas infinitas y empezar a ver qué ocurre. Entonces, en resumen, pues lo que he dicho hasta ahora es básicamente que los polinomios los podemos encajar usando usando el desarrollo en series de Taylor o polinomio de Taylor en este conjunto, y los enteros positivos los podemos encajar en este conjunto de sumas finitas. Entonces vamos a ir un poquito más allá y vamos a empezar a permitir no solo sumas finitas, sino sumas infinitas y ver qué ocurre. Entonces, la pregunta natural es, ¿qué ocurre si permitimos sumas infinitas, como por ejemplo, no sé, la suma desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n entre n factorial, o la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial por x a la 2n más 1. Pues, ¿qué ocurre cuando permitimos este tipo de sumas? Pues ocurre algo que todos sabemos ya desde cálculo, y es que este tipo de sumas son sumas que nos dan una manera relativamente fácil de aproximar funciones que son bastante complicadas, pero que a la vez son muy útiles. Entonces, por ejemplo, esta primera suma, seguramente ya todos notaron que es la exponencial, y esta otra suma de acá, pues es la función seno de x. Entonces, pues esta historia ya todos la conocen. Lo único que estamos haciendo es pensar no solo en polinomios, sino pensar en el conjunto que contiene a todas las sumas finitas e infinitas con variable x menos alfa. Es decir, estamos pensando en este conjunto. Conjunto de sumas que va desde igual a 0 hasta infinito con ahí x menos alfa a la i, y donde los i's son números complejos. Entonces, una vez visto esto y visto que si uno permite sumas infinitas en el contexto de polinomios, pues uno obtiene funciones que son muy interesantes y que además se vuelven relativamente fáciles de calcular utilizando estas series truncadas, pues uno empieza a preguntarse ¿qué ocurre en el lado aritmético si uno empieza a permitir sumas infinitas como uno permite sumas infinitas en el caso de cálculo de variable compleja. Entonces, pues la pregunta natural es, ¿qué ganamos si en lugar de considerar el conjunto Z sub P que mencionaba hace rato, consideramos el conjunto ZP de las sumas desde igual a 0, pero ahora posiblemente hasta infinito, de los A's, P's, tal que 0 menor que AI
menor que P. ¿Será que uno gana algo con considerar este conjunto de sumas un poquito más grande, un poquito más complicado? ¿O será que uno simplemente está haciendo abstract nonsense y las cosas funcionaban bien en el mundo de polinomios y de cálculo, pero en este mundo más aritmético las cosas no funcionan tan bien? Entonces, bueno, pues la respuesta a la pregunta de si realmente vale la pena estudiar este conjunto es pues que tal vez sí vale la pena estudiar este conjunto. Para empezar, por ejemplo, piensen en el siguiente número que vive en el siguiente elemento que vive en este ZP. P menos 1 más P menos 1 por P más P menos 1 por P cuadrada, etcétera, así hasta el infinito. Es decir, la suma desde igual a 0 hasta infinito de P menos 1 por PI. Entonces, ¿qué tiene de interesante este elemento? Pues a simple vista, nada más allá de que pues está uno escribiendo las cosas en términos de P y P menos 1, pero si hacemos las sumas que hace rato aprendimos a hacer eh, y le sumamos 1 a esta cosa, pues vamos a obtener algo interesante. 1 más P a la menos 1 nos da P, más P menos 1, perdón, 1 más P menos 1 nos da P, módulo P es 0, llevamos una más, bueno, P menos 1 más una que llevábamos, P de nuevo, módulo P es 0, y entonces lo que obtenemos es el 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta expresión, que en principio parece un poquito rara, es simplemente el menos 1. Entonces, pues ya tenemos un poquito de ganancia. ¿Por qué? Porque ya no solo los números enteros positivos viven en este conjunto, sino que los números enteros negativos también van a vivir en este conjunto. ¿Por qué? Porque si menos 1 vive ahí y sabemos sumar, pues menos 2 vive ahí, menos 3 vive ahí, etc. Entonces, una de las primeras ganancias que obtenemos al considerar las sumas infinitas, a considerar el conjunto ZP, es que ya no tenemos que pensar solo en los enteros positivos, sino podemos pensar en todos los enteros. ¿Sí? Y todos los enteros van a vivir dentro de este conjunto. Eso ya se pone un poquito interesante. ¿Por qué? Porque en contraste con la cuestión de polinomios, donde el inverso aditivo de un polinomio vuelve a ser un polinomio, entonces si uno empezara a decir, bueno, a mi conjunto de polinomios le voy a agregar los inversos aditivos para ponerle más estructura, pues realmente no hace uno crecer mucho ese conjunto. Sin embargo, aquí cuando uno intenta agregar los inversos aditivos de los enteros, pues uno obtiene o tiene que agrandar el conjunto de manera que se permitan sumas infinitas, si no, no hay manera de tener a los negativos metidos ahí. Entonces, como les decía, en contraste con el caso de polinomios donde tanto el polinomio como su inverso son sumas finitas, en este caso los enteros, vistos desde este punto de vista, van a tener inversos que pueden ser sumas infinitas. Entonces, este conjunto, más allá de interesante o no interesante, de hecho es necesario si quiere uno trabajar con los enteros. Otras cosas que nos podrían ayudar a convencernos más de que este conjunto vale la pena, pues por ejemplo, consideren el número o el elemento de la forma 1 más P cuadrada más P al cubo, etc. Este es un elemento que vive en ZP. Y si recuerdan, también del curso de cálculo de cómo era la serie geométrica, obviamente aquí no vamos a pensar y no nos vamos a preocupar por convergencia, pero si solo pensamos en la suma como algo formal, pues esta suma
lo que nos va a dar va a ser el elemento 1 entre 1 menos P. Y este elemento es un elemento que vive en Q. Entonces, pues este ZP parece ser más interesante de lo que uno esperaría, porque no solo contiene a todos los enteros, sino que números racionales pueden vivir allá adentro. Sin embargo, no todos los números racionales pueden vivir allá adentro. Por ejemplo, el 1 entre P no vive en ZP. Por otro lado, cosas como raíz de 2 a veces pueden vivir en algunos de estos ZP. Por ejemplo, se puede demostrar que raíz de 2 vive en Z7, pero que esa misma raíz de 2 no vive en Z5. Esto ya es un poquito más complicado. Si quieren una referencia para ver cómo se hace esto, pueden ver el libro de Gubea de números p-ádicos, que se puede descargar de, de esa bonita página rusa que hay por ahí. Y bueno, pues después de ver lo curioso que puede ser este conjunto ZP, pues uno lo primero que hace es bautizarlo. Este ZP lo vamos a llamar el anillo de enteros p-ádicos. Y lo otro que podemos hacer, además de bautizarlo, es preguntarnos, ok, hay algunos racionales que viven en este conjunto, hay otros racionales que no viven en este conjunto. ¿Será que necesita uno agregar demasiados elementos a ZP para que todos los racionales vivan ahí? ¿O será que necesita uno solo una cantidad razonable y manejable de elementos de Q para que uno en este conjunto tenga a todos los racionales viviendo ahí? Entonces, para responder esta pregunta, algo que podemos hacer es inspirarnos un poco en lo que sucede de nuevo en el caso de los polinomios y de las series. Dicho de manera más precisa, algo que aprendemos muchas veces en nuestros cursos de variable compleja o incluso antes en los cursos de cálculo, es que si tenemos un cociente de polinomios, P de X entre Q de X, casi siempre, salvo en las raíces, o incluso en las raíces, podemos asociarle a este cociente de polinomios una serie de la forma i igual a s hasta infinito, de ahí x menos alfa a la i, donde i son números complejos, alfa es un número fijado previamente, y s ahora es un entero, posiblemente negativo, pero un entero al fin. Esto es conocido como calcular la serie de Laurent de esta función racional, de este cociente de polinomios. Entonces, pues en el caso de polinomios, si uno quiere considerar no solo a los polinomios, sino a los cocientes de polinomios, pues lo único que hace es meter nuestro conjunto de cocientes de polinomios en el conjunto de series de Laurent alrededor de algún punto alfa, que lo voy a denotar como C de X menos alfa. Y este va a ser el conjunto de sumas desde igual a S hasta infinito, de ahí por X menos alfa a la I, con las condiciones que ya mencioné antes. ¿Ok? Entonces, parece que aquí, en el caso de polinomios al menos, no necesitamos agregar tanto a nuestro conjunto para que pudiéramos tener a todos nuestros cocientes de polinomios dentro de un conjunto más grande que se siguiera comportando de manera más o menos apropiada como
sumas infinitas a partir de un índice entero, ya sea positivo o negativo. Entonces, pues la pregunta natural, regresando al caso aritmético, es si será cierto que Q se puede meter en el conjunto de sumas que van desde un cierto entero S. Este S, recuerden, puede variar para cada, puede ser diferente para cada racional. Sumas de esta forma, donde, pues como siempre, los AIs varíen entre 0 y P menos 1, y ese sea algún entero, positivo o negativo. Entonces, pues si esto es cierto, pues está padre porque vamos a volver a tener, así como para los enteros teníamos una especie de teoría de series de Taylor, pues ahora para los racionales vamos a tener una especie de teoría de series de Laurent, y entonces pues todo lo que, las propiedades que se nos ocurrían de series de Taylor o de series de Laurent, pues trata uno de probarlas y ver si funcionan en este nuevo mundo que es mucho más aritmético. Y bueno, no voy a demostrar que Q se puede meter en este conjunto, pero sí voy a decirles que la respuesta es que sí, que Q sí se puede, que cualquier racional sí se puede escribir como una serie de Laurent. Y bueno, este es uno de los primeros ejercicios que uno puede, de los primeros ejercicios serios con los que uno se puede encontrar en un curso de números p-ádicos, que usualmente se da en teoría de números 2 o en algún seminario de álgebra. Y bueno, a este conjunto, déjenme también bautizarlo y lo voy a bautizar como el conjunto de números p-ádicos. ¿Ok? Entonces, ya bautizamos a nuestro conjunto, ya vimos que se comporta de una manera similar a las series de Taylor con respecto de las series de Laurent. Entonces, pues de hecho esto fue lo que inspiró a Hensel a pensar en estos números p-ádicos, esa bonita analogía que había entre cosas muy, muy de cálculo y cosas aritméticas. Pero pues la historia no termina aquí. Y de hecho, una vez que tenemos estos dos conjuntos, pues uno puede empezar a ver si puede uno ir haciendo más matemáticas, más cálculo en estos objetos. Y pues algo que puede uno hacer más o menos rápido es, por ejemplo, definir un valor absoluto en nuestro conjunto de números p-ádicos. Pues, ¿qué va a ser el valor absoluto de un número p-ádico? Pues vamos a ver, el valor absoluto de un número p-ádico que escribimos de esta manera. Y vamos a poner un subíndice p para indicar que estamos pensando en un primo fijo p. Pues su valor absoluto va a ser simplemente 1 sobre p a la s, siempre y cuando s sea el entero más pequeño, tal que ahí es distinto de 0, y que a partir de s hacia abajo, hacia enteros más pequeños, pues s ahí ya sea 0. Entonces, pues es un ejercicio bonito demostrar que esto es en realidad un valor absoluto. Ya saben, es lo clásico de toda la vida, probar que es multiplicativo, que cumple la desigualdad del triángulo, etc. Y algo padre de definir este valor absoluto así es que nos permite escribir a nuestro conjunto de enteros p-ádicos como el conjunto de x en QP, tal que su valor absoluto p-ádico va a ser siempre menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque en el caso de los enteros p-ádicos nuestras sumas empiezan desde el 0 o más arriba, entonces vamos a tener 1 entre p a una potencia positiva, 1 entre p a una potencia positiva es algo menor o igual que 1, y entonces todos nuestros enteros p-ádicos van a estar acotados por 1,
dicho de otra manera, ZP simplemente va a ser pues la bola eh, de radio 1 y centro en 0, cerrada obviamente porque estamos tomando menor o igual que 1. Y algo muy padre de esto es que, pues como vimos, los enteros viven en ZP, entonces lo que estamos haciendo es meter a nuestros números enteros dentro de una bola de radio 1. Esto es algo muy curioso porque cuando estamos trabajando en los números reales, los enteros andan como regados por todo el espacio. Sin embargo, en este nuevo mundo p-ádico, con este valor absoluto p-ádico, resulta que los enteros van a vivir en una bola de radio 1. Entonces, para los que han visto cositas de topología, pues que algo esté contenido dentro de un compacto siempre es muy positivo y siempre nos permite hacer cosas muy interesantes desde el punto de vista topológico. Y de hecho, otro conjunto por el cual uno se pregunta rápidamente es, pues, si la bola cerrada tiene propiedades bonitas, pues, ¿cuál sería la bola abierta? ¿Quién sería B1? B, la bola con centro en cero de radio 1 y abierta, pues son los X en QP tal que su valor absoluto p-ádico es menor o igual que 1. Y bueno, este conjunto lo vamos a denotar como PZP. Y de hecho, algo que se puede probar que es muy curioso es que ZP es un anillo y PZP es su único ideal maximal. Entonces aquí empieza a aparecer un poquito de álgebra y si uno piensa en el cociente ZP módulo PZ, está uno pensando como en un cociente de una bola cerrada entre una bola abierta y se empieza a mezclar todo ese sabor topológico con el sabor aritmético y bueno, las cosas se ponen divertidas. Entonces, de hecho, vamos a hacer un dibujito para ilustrar un poco eh, más cómo funciona esto. Vamos a pensar, por ejemplo, en P igual a 5. Entonces, pensemos que esta es nuestra bola de radio 1. Entonces, algo muy curioso es que si ustedes calculan, por ejemplo, el valor absoluto p-ádico, bueno, en este caso 5-ádico de un número primo, este va a ser 1 siempre que p sea distinto de 5. Entonces, de cierta manera, otra propiedad interesante de los p-ádicos es que todos los números primos van a andar viviendo aquí en la frontera, por ejemplo, el 2, el 3, el 7, cualquier p distinto de 5, y el 5 pues va a andar viviendo por aquí adentro. Entonces, como que esta bola, de cierta manera, lo que hace es excluir al 5 del resto de los primos y como que centrarse en qué ocurre en la aritmética si uno considera todo lo que tenía uno, salvo el 5. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, si uno calcula este cociente, el z, pz, resulta que es isomorfo, perdón, z5, 5z sería, resulta que este cociente pues es isomorfo al campo con 5 elementos. Y en el campo con 5 elementos, si uno lo piensa detenidamente, el único primo que no es invertible es el 5 y el resto de los primos son invertibles. Entonces, como que los elementos invertibles van a vivir en la orillita y los no invertibles van a vivir ahí adentro. Y entonces, pues se pone muy divertida la cosa a la hora de combinar la geometría y la aritmética. Por otro lado, una vez que les conté todo este rollo de los números p-ádicos, solo me gustaría mencionar rápidamente que existen otras maneras de construir p-ádicos. Esta fue una manera muy hechiza, muy truculenta, muy hecha para los fines que yo quiero estudiar aquí. Pero hay otras maneras de construir los p-ádicos. Por ejemplo, hay una manera mucho más analítica todavía, que es
considerar los racionales, un racional A entre B que vive en Q. Este racional lo podemos escribir como P a la S por alfa entre beta, donde para calcular esta potencia S lo único que hicimos fue sacar la potencia más grande de P que divide a A, la potencia más grande de P que divide a B y hacer la diferencia. Y esa S lo que nos va a permitir es definir el valor absoluto p-ádico de un racional. Ojo, aquí estoy hablando solo de racionales, no de p-ádicos en general. Y bueno, pues definimos su valor absoluto como 1 entre p a la s. Entonces, usando este valor absoluto, otra manera de construir los p-ádicos es definir a Qp como la completación de los racionales con respecto de este valor absoluto p-ádico. En cálculo uno hace algo parecido, considera Q, el valor absoluto usual, completa, y respecto a esa completación uno obtiene los números reales. Entonces, si uno completa con respecto de este nuevo valor absoluto que descubrimos, pues uno obtiene los p-ádicos, y de hecho se puede demostrar que Q no posee muchos más valores absolutos. De hecho, Ostrowski demostró que los únicos valores absolutos no triviales que se pueden considerar o se pueden encontrar en Q son o los p-ádicos o el valor absoluto usual que conocemos de cálculo. Otra manera de construir p-ádicos es utilizando una visión mucho más algebraica, que es pensar o construir primero el anillo de enteros como el límite inverso sobre n de el sistema proyectivo, el sistema inverso, z módulo p n z. Y luego, pues simplemente definir Qp como el campo de cocientes de zp. Entonces, déjenme decir dos cosas sobre este límite inverso, porque de hecho en el póster aparece un límite inverso. Entonces, nada más para ilustrar cómo funciona este límite inverso, porque tal vez mucha gente no ha visto esta definición. Pues bueno, para definir un límite inverso, déjenme pensar en p igual a 2 para simplificar las cosas. Necesitamos un sistema inverso. Entonces, ¿qué va a ser un sistema inverso? Pues va a ser una familia de conjuntos z módulo 2z, luego z módulo 4z, z módulo 8z, etc. Estos conjuntos tienen que estar conectados por morfismos en el sentido inverso, hacia arriba. En este caso los morfismos pues son reducir módulo 2, módulo 4, módulo 8, etc. Entonces, ¿cómo se ve esto en un dibujito? Pues en un dibujito vamos a pensar en los clásicos representantes de z módulo 2z, que son 0 y 1. Los clásicos representantes de z 4z son 0, 2, 1, 3, y están conectados pues por su correspondiente reducción módulo 2. Y pues así seguimos. De aquí tenemos dos nodos, de aquí tenemos otros dos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si hacemos este proceso de manera infinita, vamos a llegar a algo que nos va a quedar aquí así como polvo. Este polvo de aquí abajo va a ser lo que uno entiende como el límite inverso de, perdón, y estos, de este sistema inverso de grupos que estamos considerando. Entonces, si hacen un poco de memoria, esto se parece mucho al conjunto de Cantor que uno escucha en esas pláticas de divulgación, donde lo que hacen es tomarse un segmento de recta de longitud 1, quitar
un segmento de en medio de ese segmento de recta, los segmentos que te quedan, quitarles el centro, lo que te queda, quitarle el centro, etcétera, etcétera, hasta quedar o llegar a algo que ya se ve como polvo y a lo que le llaman este conjunto de Cantor. Y de hecho, pues así es, Z2 y de hecho ZP son conjuntos de Cantor. Entonces, como que los periódicos son buena onda para todos los gustos, si te gusta el álgebra, la geometría, el análisis, etc. Entonces, esta noción de límite inverso solo quería remarcarla porque la quiero usar más adelante, pero pues antes de ir a esa parte, pues déjenme rápidamente recordar por dónde andamos. Pues lo que hemos hecho hasta ahorita ha sido describir, por un lado, el conjunto de series de Laurent, que tienen propiedades muy interesantes desde el punto de vista de la variable compleja, del cálculo. Y por otro lado, hemos descrito el conjunto de números p-ádicos que tienen propiedades muy bonitas desde el punto de vista aritmético. Y bueno, teniendo dos mundos tan parecidos y a la vez tan distintos, que nos dan información de cosas que en principio parecen desconectadas, pues como buenos matemáticos, pues nos gustaría saber si hay un punto intermedio donde tanto las propiedades geométrico-analíticas de las series de Laurent sigan funcionando, pero que también las propiedades álgebro-aritméticas y topológicas de los p-ádicos funcionen. Es decir, construir un bicho ahí mutante que tenga todo lo bueno del mundo analítico y todo lo bueno del mundo algebraico. Y entonces, pues, pensando en ese deseo de construir ese objeto quimérico, pues a los aritméticos y geómetras algebraicos se les ocurrió definir el siguiente conjunto, que de hecho va a ser un campo, que es el siguiente. Consideremos el campo de P elementos, que tiene todas las bondades de la aritmética, y pongamos una variable X que tiene todas las bondades del análisis. Y esto se define como el conjunto de sumas infinitas de esta forma. Es decir, estamos pensando en series de Laurent, nuevamente, como en el caso complejo, pero ahora los coeficientes van a vivir en FP en lugar de en C. Entonces, visto este conjunto, uno está tentado rápidamente a decir, pues FP es de hecho Z módulo PZ, y un conjunto de representantes clásico de ese cociente es el 0, 1, 2, etcétera, hasta P-1. Entonces, uno dice, pues a lo mejor y me estoy haciendo güey y este FP no es más que QP, que describimos hace rato y que es justo el conjunto de estas sumas. Y bueno, uno dice rápidamente, bueno, pues envío la variable X al elemento P, obtengo una biyección. El problema es que ese sueño inocente o guajiro de pensar que FPX es igual a QP, pues no puede ser, no se puede realizar, porque pues cuando sumamos polinomios, lo que hacemos es fijarnos en cada una de las potencias de la variable y sumar en cada una de las potencias de la variable. Digamos, estamos sumando entrada a entrada y no estamos sumando con acarreo como lo hacíamos en los p-ádicos. Entonces, aunque hay una biyección de conjuntos, a la hora de hacer operaciones, pues esas operaciones no son preservadas cuando quiere uno ir de un lado al otro. Entonces, pues, ya que nos decepcionamos y vemos que esto no es QP, o estamos felices porque tenemos un bicho nuevo que no es QP, entonces, pues uno empieza a querer estudiar o tratar de entender cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar con FP. Entonces, déjenme mencionar
un par de ventajas y un par de desventajas de trabajar con este nuevo bicho. Entonces, una ventaja es que es de característica P. ¿Qué tiene de bueno que algo sea de característica P? Pues que uno puede hacer cuentas como hacíamos en la prepa cuando la regábamos y no pasa nada. En característica P, pues no la regamos. Aquí es cierto que A más B a la P es igual a la P más B a la P. Otra cosa que es una gran ventaja de trabajar en FPX y que ya no es tan trivial, de hecho es nada trivial, es que en este nuevo campo se puede formular la hipótesis de Riemann. Y de hecho, la hipótesis de Riemann está demostrada en este campo. Desventajas, pues una desventaja es que este campo es de característica P. Así como era una ventaja, también es una desventaja. ¿En qué sentido es una desventaja? Pues que si uno quiere hacer cálculo, ya el cálculo no es tan bonito. Por ejemplo, puede uno encontrar funciones que son funciones no constantes, pero que a pesar de no ser constantes, cuando uno calcula su derivada va a ser cero. Por ejemplo, si consideran la función alfa t a la p, y aquí introduzco la variable t a la p, porque recuerden que en FP ya tenemos una variable x, entonces para no revolver variables, aquí tengo alfa tp, donde alfa es un bicho que vive en FPX, es decir, tenemos permitidos tener la variable x, etc. Esta función es distinta de 0 si alfa es distinta de 0, pero si uno calcula la derivada, pues la derivada de esto es alfa t p a la menos 1 por p, y pues en característica p todo lo que se multiplica por p se muere, entonces la derivada va a ser 0. Entonces a la hora de hacer cálculo pues ya no se porta tan bonito como uno quisiera. Ok, ok, entonces otra de las desventajas, y que es en la que me quiero concentrar en los últimos 5 minutos ya para casi cerrar, es lo siguiente. Resulta que FP, como ya les había dicho, tiene sus, sus problemas, tiene sus defectos, y de hecho no es perfecto. ¿Qué significa no ser perfecto en este contexto de campos de característica positiva? Pues que el morfismo de Frobenius, que es simplemente, para que no se espanten, enviar un elemento alfa a alfa a la p, este mapeo no es un mapeo suprayectivo. ¿Por qué no es un mapeo suprayectivo? Pues imagínense que queremos estudiar este mapeo y ver qué es suprayectivo. Entonces, como lo hacíamos desde álgebra 1, pues para ver que algo es suprayectivo, pues vemos que cualquier elemento acá debe provenir de un elemento de acá. Entonces, por ejemplo, si piensan en x, x debería de venir de algún alfa construido como alfa a la p. Pero esto quiere decir que alfa tendría que ser la raíz p décima de x. Pero la raíz p décima de x no está en fpx. Por lo tanto, rápidamente se ve que fp de x no es un campo perfecto. Y bueno, para los que no han visto qué es ser perfecto en teoría de campos, la idea de que algo sea perfecto es porque para los campos perfectos, la teoría de Galois se comporta de una manera muy, muy bonita. Y cuando el cuerpo no es perfecto, las cosas se ponen feas porque uno tiene que excluir ciertas extensiones, etc. Sin embargo, para este caso muy particular, uno puede corregir ese problema de perfección, pues construyendo algo que sí sea perfecto.
Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer perfecto a fpx? Pues simplemente agregamos lo que nos hacía falta. ¿Qué nos hacía falta en este caso para que nuestro mapeo de Frobenius fuera suprayectivo? Pues que x a la 1 entre p estuviera, pues lo ponemos. Pero si ponemos x a la 1 entre p, entonces nos va a hacer falta x a la 1 entre p cuadrada. Y si ponemos 1 entre x, perdón, si ponemos x a la 1 entre p cuadrada, pues nos va a hacer falta x a la 1 entre p cúbica, etcétera. Entonces vamos a tener que agregar todas las potencias pésimas de x y como resultado obtenemos un campo muy, muy grandote que vamos a denotar fp x a la 1 entre p al infinito. Pero resulta que aunque este campo es muy, muy, muy grandote, su teoría de Galois, en particular su grupo de Galois absoluto, va a ser exactamente el mismo, pensando que ser lo mismo es ser isomorfo, que el grupo de Galois absoluto de fp, pero sin perfeccionar. Entonces, de cierta manera, lo que estamos haciendo es ver que aunque en este caso nuestro campo no es perfecto, podemos construir un campo más grandote, el cual sí va a ser perfecto, sí va a tener toda esa teoría de Galois chida, pero que además esa teoría de Galois va a ser más o menos la misma teoría de Galois que en el campo no perfecto. Entonces, esto parece muy positivo a la hora de trabajar en teoría de Galois. Y pues la pregunta natural es, ok, QP es perfecto, porque de hecho todos los campos de característica cero son perfectos, pero aún así, como buen matemático curioso, pues se nos ocurre ver qué pasa si también le empezamos a pegar raíces pésimas a QP. Entonces, pues la pregunta natural es, ¿qué pasa si ahora me voy a característica cero, donde todo es perfecto, pero me vale quesadilla y empiezo a pegarle potencias P1 entre P, P a la 1 entre P cuadrada, etcétera? Si hago esto, pues obviamente voy a obtener un campo que, como en el caso anterior, voy a denotar como QP por P a la 1 P infinito. Y bueno, pues si en el caso anterior la teoría de Galois era más o menos, era buena, pues me gustaría que aquí la teoría de Galois también fuese buena. Y entonces digo, pues me voy a calcular el grupo de Galois absoluto de este campo y lo voy a comparar con el grupo de Galois de QP. Y resulta que, pues aquí ya no son isomorfos. Entonces, pues uno se decepciona y dice, entonces de nada, bueno, no sirvió de mucho pegarle cosas a QP, porque en lugar de facilitar mi teoría de Galois o enriquecerla, pues la estoy jodiendo. Pero algo que no se esperaba y que resultó ser un teorema muy interesante de Fontaine y Wittenberger, dos franceses, que probaron en el 79, es que aunque estos dos grupos de Galois no son isomorfos, los que sí son isomorfos son el grupo de Galois de QP, P a la 1 entre P infinito, y el grupo de Galois de FP x 1 entre P infinito. Y entonces, pues esta búsqueda que en principio parece un poco frustrada, resulta ser algo bastante genial porque hasta el momento todo lo que habíamos hecho y todo lo que habíamos mencionado había funcionado utilizando un método de ir comparando. Se agarraban un mundo, agarraban otro mundo y decían, bueno, se cumple algo aquí, voy a ver si se cumple algo en el otro mundo, etc. Sin embargo, este teorema no solo permite copiar cosas de un mundo al otro, perdón, ver las cosas de un mundo y ver si se cumplen en el otro, sino que permite llevar cosas de un mundo a cosas del otro mundo.
En particular, podemos llevar cosas de característica 0 a cosas de característica P. Entonces, por ejemplo, uno esperaría que la hipótesis de Riemann, que ya es cierta en característica P, pudiésemos llevar la característica 0. Desafortunadamente no se puede hacer eso. Sin embargo, hay muchas propiedades que se conocen, se entienden muy bien en característica P y que sí se pueden llevar a característica 0 utilizando este método. Pero, ya para cerrar, todo lo que les he dicho hasta ahora, pues llega hasta el 79 y Scholze nació en el 87, entonces no les he dicho nada de por qué la idea de Scholze es tan genial o qué tiene que ver las ideas de Scholze con todo esto que les he platicado. Entonces, ¿qué hizo Scholze? Para entenderlo, déjenme describir rápidamente qué significa este isomorfismo en términos de extensiones de campos. Los grupos de Galois absolutos, una de las razones por las que son importantes es porque codifican todas las extensiones finitas. Todas las extensiones finitas de Galois están metidas ahí. Entonces, este isomorfismo de grupos de Galois, en particular, nos permite obtener una correspondencia entre las extensiones finitas de QP, P a la 1 entre P infinito, y las extensiones finitas de FP, X a la 1 entre P infinito. Y la manera para ir de un lado a otro a nivel campos es muy sencilla, muy explícita, y de hecho lo único que uno hace es pensar en K, ponerle un valor absoluto, que va a ser el valor absoluto inducido de QP, que ya hemos estudiado mucho, considerar los elementos de valor absoluto menor o igual que 1 y denotarlos OK. Entonces, este OK también va a tener aquí un ideal maximal que voy a denotar P OK. Y esto, lo que puedo hacer es enviarlo al límite inverso de los cocientes OK entre P OK. Esto se parece mucho a la construcción de dos p-ádicos, solo que lo estamos haciendo en abstracto y con campos mucho más grandotes y feos. Y este límite inverso va a estar dado por un sistema que se conecta vía los morfismos de Frobenius. Esto, por definición, va a ser justo los elementos con norma, o con valor absoluto, perdón, menor o igual que 1 de K bemol. Y luego, pues para construir K bemol, simplemente vamos a tomar el campo de fracciones de OK bemol. Esto que está aquí es el límite que aparece en el cartel de la charla, así que pues ya he cumplido. Pero déjenme decirles rápidamente en qué consiste ahora sí la idea de Scholze y lo que él llama geometría perfectoide. Por cierto, este QP a la 1 infinito es uno de los primeros ejemplos de campo perfectoide. Y no voy a decir mucho más de qué son los campos perfectoides, porque de hecho, aparte de este, hay como 3 ejemplos y todo lo demás. Y bueno, encontrar ejemplos nuevos de campos perfectoides es un problema abierto. Pero rápidamente, ¿qué es lo que hizo Scholze que hace que todo mundo quiera estudiarlo y quiera entenderlo? Pues imagínense que vamos a pensar como topólogos y tenemos un objeto geométrico X junto con sus cubrientes y tenemos por acá un objeto X bemol. Este es un objeto en característica 0, este es un objeto en característica P, también con sus cubrientes. Entonces, lo que dice el teorema de Fontaine-Wittenberg es que si uno piensa a QP a la 1 entre P infinito como un punto, sus extensiones van a ser un puntito por cada elemento de la fibra, por cada hoja, y su correspondiente
fpx a la 1 entre p infinito va a ser un punto de este lado que también va a tener sus correspondientes puntos en cada hoja. Pues lo que hizo Scholze fue, a partir de este átomo, de esta noción de campo perfectoide de punto, construir objetos geométricos, este objeto X y este objeto X bemol, que está constituido por puntos que son campos perfectoides, pero que además tienen bonitas propiedades geométricas y topológicas, como lo que uno viene estudiando de toda la vida en topología y en geometría, etc. Entonces, de arranque parece sencillo que si te dan átomos y tú empiezas a pegarlos, pues uno tiene objetos y ya está. Pero poder, a partir de solo los átomos, construir objetos geométricos que tengan propiedades tan bonitas como tener, no sé, homología, que haya eh, propiedades como ser Keller, etcétera, pues resulta que pues sí es un trabajo realmente interesante. Ya lo decían en la charla que daban de biología matemática, que pues sí uno puede empezar a crear animales en la imaginación de distintos tipos, pero no todos son funcionales y hay una razón por la que ciertos animales de ciertas formas están en, en nuestro planeta y hacen que el planeta funcione como funciona y que al hacer variaciones pues pueden ocurrir cosas muy raras. Entonces lo que hizo Scholze básicamente fue a partir de átomos construir animales adecuados para que el mundo perfectoide funcione de una manera muy bonita y muy parecida a lo que ya estamos acostumbrados toda la vida de la geometría y de la topología. Entonces, pues justo la idea de esta charla, más que decir y dar un curso de números perfectoides y de campos perfectoides, era simplemente darles como prerequisitos que uno necesita para agarrarse un libro o unas notas o un artículo de divulgación sobre perfectoides que supuestamente son de divulgación, pero que requieren cierto background que muchos no conocemos y que, bueno, podría o creo que pudo haber sido apropiado platicar de esas cosas para que cuando vayan, como les decía, muy leones con esos artículos, no les pase lo de al ratero de la combi. Entonces, con eso termino y, bueno, no sé si haya preguntas por ahí. Estamos viendo si hay alguna, Adrián. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta de quienes están escuchando la plática de Adrián? Félix García pregunta, buenas tardes, ¿en qué lo podemos aplicar en la tecnología? Uy, es una muy buena pregunta y la respuesta yo creo que la tienen ustedes. La teoría de perfectoides surgió en 2011 apenas. Es una teoría muy, muy nueva. Como les decía, incluso dar ejemplos sigue siendo un problema abierto. Por el momento ha servido simplemente para aplicaciones en abstracto, para resolver problemas muy, muy en abstracto. Por la cuestión de que ya trabajar con hospedádicos puede ser complicado, pero si además le agregas un montón de raíces pésimas, pues estos bichos son bichos horribles que computacionalmente son muy, muy difíciles de manipular. Eh, de hecho, por ahí hay un blog de un computólogo matemático que se llama Doron Silverger, donde justo despotrica contra este tipo de teorías que son demasiado abstractas y que en principio pareciera que no tienen aplicaciones al mundo real, pero bueno, son cosas muy nuevas. Supongo que eventualmente tendrán aplicaciones, o tal vez no, y solo es como
como hacer música o como pintar, que es simple placer matemático. Pero bueno, por el momento no hay aplicaciones. Lo más cercano a cosas computacionales, por ejemplo, que podría haber de perfectoides es que hay un proyecto en Imperial College para tener un lenguaje de programación que ayude a verificar demostraciones. Y dentro de los logros de la gente de Imperial College es que han podido codificar en su lenguaje una manera para demostrar si algo es perfectoide, eh, dándole suficientes datos de algún objeto. Digamos, ustedes llegan y quieren saber si una manzana roja es perfectoide, describen la manzana roja y este programa este lenguaje de programación que se llama Lean, me parece, eh, les arroja si es perfectoide o no. De hecho, este es un proyecto bastante interesante porque esperan que para el 2025 casi todas las matemáticas que uno verifica, que sabe demostrar en la licenciatura, ya se puedan demostrar utilizando ese lenguaje computacional y pues nos quite la chamba a los matemáticos. Bueno, no nos quitará la chamba, de hecho nos facilitará la chamba en el sentido de que ya no habrá que demostrar tanto y más bien ir a la compu y que ella demuestre por ti. Y ya podemos dedicarnos solo a generar ideas. Pero bueno, la respuesta corta es no, todavía no hay aplicaciones prácticas de esta teoría, porque es muy, muy reciente. Ok, gracias, Adrián. Marius Sofus Lee, saludos. Pregunta que si hay alguna bibliografía que puedas proporcionar a la banda. Ah, claro, claro, sí, bueno, dicen que alabanza en boca propia es vituperio, pero para, para, para tener un compendio de referencias más o menos rápido, hace un par de años escribí un artículo en español en la revista Motivos del Instituto sobre perfectoides. Y bueno, no les recomiendo leer el artículo, pero sí les recomiendo leer toda la bibliografía que hay ahí, porque realmente todos los textos de los que me apoyé para escribir ese artículo son textos muy, muy bien escritos por gente muy, muy buena. Y yo creo que vale la pena echarle un ojo ahí. Entonces, igual y no sé, en Facebook comparto el link luego o algo así. Pero sí hay varias bibliografía interesante. Ok. Te mandan por ahí saludos, Rogelio Pérez, buen día de CIMAT de Mérida. Ah, saludos, Rogelio. Déjame ver si hay alguna otra pregunta. Qué mal que hice una charla muy, muy básica y que haya gente que sí sabe del tema, tal vez se aburrió demasiado. Pero bueno, como les digo, la idea es que si hay muchísima bibliografía eh, divulgativa escrita por gente muy buena, tal vez lo más adecuado era como proporcionar los prerequisitos para leer esa bibliografía más que repetir lo que hay en esa bibliografía. Ok. Luego, Adán Pablo, el trabajo de Ana y Scholze, ¿de qué trató? De Ana, supongo que se refiere a Ana Karayani. Pues yo Pues también supongo. decir que entiendo ese trabajo bien, pues no, sería mentirles. Pero básicamente la idea es que en el programa de Langlands la idea en el programa de Langlands es conectar un poco el análisis con el álgebra a través de la geometría. Entonces, lo que hace la gente usualmente es, para encontrar esta conexión entre álgebra y análisis, es construir objetos geométricos en los cuales tanto la estructura analítica como la estructura algebraica aparezcan. Esos objetos geométricos, o los más populares, son algo que se llaman variedades de Shimura. Hasta antes de Scholze,
había bastantes deficiencias o bastantes problemas para tener un estudio más o menos general del programa de Langlands en términos de esos objetos geométricos, porque había cosas que no se podían codificar con la geometría de las variedades de Shimura. Creo que el punto clave del trabajo de Scholze y después de Scholze y Anna Karayani fue que hay objetos que se comportan no como variedades de Shimura, sino como límites de variedades de Shimura, que resultó que son espacios perfectoides. Y como les dije, esos espacios perfectoides tienen una geometría muy bonita que se comporta genial para este tipo de cosas. Y entonces, pues como que la idea de Karayani y Scholze, hasta donde he leído, fue esa, de que pudieron ver no solo las variedades de Shimura, sino límites de variedades de Shimura como objetos geométricos, donde esa noción de objeto geométrico que hacía falta era justo o es sustituida o aparece como un espacio perfectoide. Entonces, pues esa es una idea bastante genial de, de estos perfectoides, que había muchas cosas que vivían como en un límite de objetos que ya conocíamos, pero uno no entendía qué era ese límite, no entendía bien qué era ese límite, y pues resulta que muchos de esos límites han resultado ser espacios perfectoides. Entonces, la teoría de espacios perfectoides proporciona una nueva manera de hacer geometría con cosas con las que no se podía hacer geometría antes. Bueno, espero que eso medio responda, aunque insisto, no soy experto y bueno, he leído no tanto de como quisiera sobre el trabajo de Scholze y Anna Karayani. Ok. No sé si Paco andas por ahí, ¿has visto alguna otra? Y déjame reviso. Adam Pablo también vuelve a preguntar, dice, casos de usos en la post-quantum. Bueno, eso también lo preguntó en la charla bueno, también se preguntó en la charla de Julio. Todavía no hay ninguna conexión de perfectoides con todo esto del cómputo postcuántico, etcétera. Entonces, que yo sepa, no hay todavía conexiones, aplicaciones. Ok. Déjame ver, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Hola, Centeno. Hola, Hola Paco. ¿cómo estás? Bien, bien. Este, pues nada, aquí más bien, saludarte, ¿no? Que tiene rato que no nos vemos por acá y agradecerte por la charla, ¿no? No, pues muchas Parece gracias. interesante que se toquen estos. Sí, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Ya saben que con gusto viene uno a platicar con un poco de mentiras y un poco de verdades, pero bueno, el objetivo es animar a la banda que le entre No, pues a estos temas, ¿no? así pasa con estos temas que apenas empiezan, ¿no? A desarrollarse. Sí, Siempre quedan muchas preguntas y muchas cosas ahí como turbias, pero pues ya con el tiempo se van acomodando en su lugar, ¿no? Y justo lo importante es que la banda le vaya entrando también a esto, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, justo ahora que estamos tal vez en una época un poco difícil por esto de la pandemia, pues también tiene sus cosas buenas, ¿no? Como que mucho del conocimiento que antes se quedaba en las grandes universidades gringas o europeas, pues ahora podemos acceder más rápido a ella, considerando que pues todos los seminarios son virtuales, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que aprovechar de lo malo, lo bueno que sale. Y bueno, aprovecho también para felicitarlos por la iniciativa y por seguir con esto a pesar de la pandemia. Creo que se está llegando a más
gente de la que se llegaba, de hecho, cuando lo hacíamos en persona, ¿no? Y de repente ya por ahí me han llegado algunos correos de Guinea o de Guinea Ecuatorial o de países que uno a veces tiene que ir a Google Maps para ver dónde están, ¿no? Pero da gusto que más Sí, gente le entre sí, y bueno, creo que que sean foros justo, en español, ¿no? creo que justo eso ha servido mucho, ¿no? Para poder expandir estos temas y estos coloquios y estas charlas, ¿no? Como dices, sí, sí, hay oportunidad de ver al menos una diaria, ¿no? Sí, 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 más de una. De hecho, se la podría uno pasar como en Sí, el cine permanencia voluntaria, viendo charlas todo el día. No, está genial con... déjame ver porque acá creo que hicieron una pregunta, no sé si ya la hizo A ver. Efraín, de Carlos Montelongo, ¿sí la hiciste, Efraín? No, esa la hizo mientras estabas tú saludando a Adrián. Ah, No sé si quieres hacerla. ok, ok. Sí, sí, entonces, a ver, mira, dice, la edad de los perfectoides se puede extender para extensiones de campos algebraicamente independientes y gracias, ya lo pude ver, esencia del anillo de Pfeffer. Entonces, más bien es como la pregunta, ¿no? La edad de los perfectoides se puede extender para extensiones de campos algebraicamente independientes. Mm, pues no sé, no sé. Ahí más bien lo que habría que hacer es... bueno, un campo perfectoide de arranque va a ser siempre un campo topológico no arquimediano, ¿no? Con una evaluación no discreta, entonces de hecho ni siquiera los p-ádicos son un campo perfectoide. Entonces es una definición bastante restrictiva, entonces no creo que se pueda extender, pero bueno, uno nunca sabe. De hecho, un sueño genial sería poder extender esta teoría a los racionales y poder hacer teoría de números como debe ser, ¿no? Pero por el momento todo está muy amarrado a los p-ádicos todavía. Entonces, no sé, no sé si se puede extender. Insisto, es un área muy nueva y hay muchísimo, muchísimo por hacer en esta área. Entonces, vale la pena sumergirse en ella. Ciertamente hay gente muy, muy buena trabajando en el tema, pero bueno, ocurre un poco como cuando construyen una carretera, que las máquinas hacen la carretera y siempre hay chamba para quitar las piedritas o para barrer la carretera, aunque sea, ¿no? Creo que eso también vale la pena. Oye, Adrián, ¿Sí? hay una pregunta que nos está haciendo Luis Mesa. Uh-huh. ¿Hay algún problema de los famosos que se haya resuelto con perfectoides? No hay ninguno de los famosos, pero se espera que al menos, bueno, eso es como rumores de la gente, no es algo concreto, pero hay avances, que la correspondencia de Langlands, al menos local, eh, salga utilizando perfectoides. Es conocido que Langlands, al menos para GLN en característica positiva, está demostrado y se espera que con esta teoría de perfectoides se pueda transferir eh, del mundo de característica P al mundo de característica cero. Entonces, por el momento, pensando en los problemas grandes, como que el objetivo central de mucha gente que está trabajando en perfectoides es eso, tratar de demostrar partes del programa de Langlands utilizando perfectoides, aprovechando que en característica positiva ya hay muchos avances y que podrían ser transferidos a característica cero utilizando estas herramientas. Entonces, sí, de los problemas chonchos creo que ese es como el problema en el que se está pensando y del que se han obtenido resultados. Ay, perdón, me equivoqué de botón. Creo que ya no hay más preguntas, Adrián.
Es que no me veo. ¿Sí me oyen? Sí, sí, sí. Bueno, pues creo que la lista de materias, como es tradición, también vale la pena decirla, para la gente que quiera estudiar estos temas. Pues creo que la recomendación es la misma de los ponentes de los otros coloquios, estudien de todo, pero bueno, ya centrándose un poco en esto, pues creo que si quisieran trabajar un poquito en esto, pues geometría algebraica es de las materias que a fuerza hay que entender, un curso de teoría de Galois, saber siempre un poquito de análisis es útil, un poquito de teoría de la medida, entonces, por ahí el curso de Miguel Ángel y el curso de Julio César que se están dando en este foro, pues vale la pena echarles un ojo para ir aprendiendo cosas. Tal vez en algún momento, no sé, para el próximo año podemos organizar algo más completo, tipo mini curso sobre perfectoides, pero creo que vale la pena primero aprender algo de teoría de Galois y bueno, estos cursos que hay por ahí en este foro creo que pueden ser muy útiles para esto. Y pues nada, lo digo así muy en general porque como inicialmente esto era para la facultad, pero como ahora ya es más a nivel habla hispana, pues bueno, es más fácil decirles que estudien un curso de teoría de Galois a que metan álgebra moderna 2 de la facultad, ¿no? Entonces, por ahí esas serían como las recomendaciones. Teoría de Galois, geometría algebraica, poquito de módulos de álgebra conmutativa, poquito de análisis. Ok, gracias, Adrián. Y bueno, ha funcionado bien. La vez anterior pidieron recomendaciones así de lo que acabas de decir, algún libro de eso, no sé, de geometría Eh, algebraica, de lo que acabas de mencionar. ¿Tienes alguno así como para decirle a la banda que escucha que tuviera intención y ganas, pues alguna recomendación? bueno, ya recomendaron, de geometría algebraica ya recomendaron creo que los buenos. Ok, Bueno, un libro que recomendaría para la gente que quiere estudiar este tipo de cosas, que es conectar mundos geométricos con analíticos, con algebraicos, etcétera. Yo creo que vale la pena mucho leer el libro de Tamás Samueli, que se llama Grupos de Galois y Grupo Fundamental. Creo que ese libro presenta de una manera muy, muy bonita cuestiones de álgebra, cuestiones de superficies de Riemann, geometría de la que uno conoce y le puede meter mano, y cosas de geometría algebraica, y al final conecta todos estos mundos de una manera muy, muy armoniosa. Entonces, yo recomendaría ese libro, nada más, el Tamás Samueli. ¿Cómo se llama el autor para ver si anda por ahí? Tamás Samueli. Si no, lo posteo en un ratito Ah, va, entonces en los en el comentarios. Facebook. Va, Sí, sí, sí. vale, gracias. No, es un libro que de verdad recomiendo para agarrar amor por el área. Ok. Muchas gracias, Adrián. No, gracias a ustedes. Pues, si alguien tiene alguna otra pregunta, la puede hacer y si no, pues, no sé si quieras decir algo más, Adrián, en lo que vemos si alguien más se anima. Paco, si quisieras agregar algo. Pues yo nada más les gustaría ir haciendo la invitación. La próxima semana vamos a seguir teniendo charlas. Este, no sé si ya tenemos publicados ahí los cartelitos de quienes siguen, pero pues, en estos días los vamos a publicar. Y pues, nada, eso, ¿no? Que nos ayuden a compartir esto para que llegue a más personas aprovechando. Y la semana que entra hay varias charlas, nomás que se las hacemos llegar a la brevedad porque no tenemos toda la información todavía, pero va a haber 4 charlas.
De una sí ya tenemos el título y es Más allá del teorema de Witten-Koncevich, estudiando la topología desde sistemas integrables, de Oscar Brauer. Esa va a ser el martes y en cuanto tengamos la información de las demás, se las hacemos llegar. Adriana, nada más mencionar que pusieron respecto de los resultados importantes probados con perfectoides, Rogelio puso un link. Entonces, para mencionarle a Luis Mesa, que anda por ahí con la pregunta, que Rogelio puso un link ahí en los comentarios. Muy bien, muchas gracias. En la página Rogelio. del coloquio de orientación matemática. Ok. Sí, ahorita que lo mencionas, tal vez un lugar donde puede uno ver también como que por dónde va la teoría de perfectoides es las notas de la charla que dio Scholz en el Congreso Internacional de Matemáticas de 2018, donde le dieron la medalla Fields. Y bueno, simplemente buscando en los foros, la gente le gusta este chisme de los perfectoides, entonces por ahí también pueden encontrar cosas. Pero ese artículo de Scholz está muy bien escrito y tiene como un panorama muy, muy general de por dónde van las cosas con su teoría. Ok. Ese pues igual lo buscamos y lo ponemos, o tú si nos haces favor, Adrián, ya para que quede. Va, sí, en Fíjate un que ratito el lo pongo. libro ya nos ayudó, Rogelio lo acaba de poner, Qué chido, gracias. la liga al libro de, ahora sí ya sé cómo se escribe, Tamas Samueli, Galois Group Sí, es que and es Fundamental. húngaro, entonces es un poco difícil escribir su nombre. Ajá, pero sí, ya puso la liga. Para los que están viendo la transmisión en otra página, la liga la pusieron en los comentarios de la página del coloquio de orientación matemática. Sí, Pues sí, ya, de hecho la página de Tamás también se la recomiendo. Es un matemático muy curioso, entonces tiene textos muy interesantes y fotos interesantes en su página, por si quieren ir al chisme un rato. ok. Ok. Sí, también Rogelio dice que van a organizar algo en el CIMAT Mérida, ¿no? Por si quieren estar pendientes. Supongo que también van a hacer algún tipo de pláticas o algo así. Muy bien, muy bien. Sí, creo que había visto anunciado por ahí un curso de representaciones de Galois y todas estas cosas peádicas, entonces igual vale la pena que le echen un Sí, ojo sí, por pues ahí eso. sí les interesa. Hay que seguirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues ahí hacemos la invitación, si nos hace llegar la información, Rogelio, de su curso, ahí podemos hacer llegar la invitación. Pues ya revisé y creo que ya no hay más preguntas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por el espacio y bueno, pues animarlos Ahorita. a que sigan dándole a las matemáticas. Vale, pues igual, saludos a todos y gracias, Adrián, por la charla. Y los esperamos en las Gracias. siguientes charlas. Sí, muchas gracias, Adrián, que anda allá en Chile. Pues bueno, ya no hubo, pensé que a lo mejor contestaba algo Rogelio, pero ya no contestó. Pues entonces, pues ya nos despedimos, ¿no? Ok. ¿Algo más, Paco? Bueno, nos vemos próximamente. Hasta luego.
Ya detuvimos la la- transmisión. La transmisión. Ah, bien, entonces. Ajá. Ya podemos hablar mal entonces. ya. Sí. No, pues gracias, banda, por el espacio para platicar de estas cosas y pues No, pues está chido. Te digo que sí es bueno que la banda se entere que hay, ¿no? Que se está haciendo y eso. Siempre es importante. Sí. Más Y luego no que, solo que se enteren, sino también que sepan precisamente esto de cómo llegar ahí, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando era estudiante me enteraba de un montón de cosas, pero luego no sabía que tenía que andar experimentando ahí con las optativas. Y luego no eran a lo que sonaban, ¿no? sí, no luego topas con pared, porque también a veces están escritas las cosas muy, muy rudo y pues te desanimas, ¿no? Sí, también. Sí, también pasa que hay cursos que sí están así muy hardcore, ¿no? Sí, no te pasa lo de a la rata de la combi, ¿no? Que llegas bien león Ese estuvo, ese y te estuvo surtes. buenísima. Esa analogía está chingona. ¿Eh? No, estuvo Sí. chida. Yo me acuerdo así de un curso de curvas algebraicas ahí en la maestría que se me ocurrió meter. Nada, pues como a las 2 semanas ya no entendían nada de lo que están hablando, ¿no? Sí, luego así pasa, pero bueno, es cuestión de horas nalga, ¿no? Después de un tiempo ya le empiezan a agarrar la onda. Sí. Estarle ahí picando piedra, ¿no? Eh, Pero bueno, ya con una orientación y ya con algunas materias base y ya con estas cosas, creo que es más sí, factible, ¿no? sí, ya no vas tan Sí, ya no, aleatorio, ¿no? y ya no, y ya no llegas tan león, ¿no? Sí, ya. No, pues está bien. ¿Y cómo sigues, Paco? ¿Ya te recuperaste? Sí, ya ando casi bien, casi. Ah, qué bueno. Gracias. ¿Ustedes cómo andan? Qué bueno que estás en el conjunto bueno de las gráficas, cabrón. Sí, qué bueno que está en el lado. En el lado Ah, recuperado. claro, sí. Sí, podría haber estado en el otro lado de eso, ¿no? Ya. No, sí, al principio cuando me dijeron sí me paniqué un poco, ¿no? ¿Qué te hicieron No, prueba y todo? ¿Cómo fue? No, pues más bien fue, o sea, haz de cuenta que a la que le hicieron prueba fue a esta Carla, Dio positivo. ella dio positiva y yo ya tenía síntomas, entonces pues ya no fue ¿Y qué te necesario. dijo? Pues ya valiste madre, chiquito. Sí, no, Ha estado buena la cercanía, no hemos, tu sana distancia no está muy bien. sí, ni hablar. Pues ya fue ah, ahí. Pero te digo, al pero bueno, principio sí fue así como un poco de, pues, incertidumbre más que otra cosa, ¿no? Como de saber qué iba a pasar. Pero pues ya, conforme fueron avanzando los días y no hubo tantos problemas, ya me tranquilicé, ¿no? no, pues qué bueno que ya estás. Ya Sí, estás saliendo. sí. Pero bueno, ni hablar, pues así es esto de las pandemias. Sí, pues, Ojalá ya No, acabe pronto. no pensé que me fuera a tocar vivir una así, tal cual. pues yo creo que a nadie, ¿no? Como que sí, esta sí estuvo muy manchada. Sí, ya estuvo. Pues no, yo creo que a nadie, sí, yo creo que nadie se lo esperaba. Que ya había como por ahí, un poco de temor a que sucediera, ¿no? Sí, pues ya tenía rato que no había una, como que ya hacía falta, ¿no? Pero ya se pasó de lanza. Pero bueno, ya hay luz, ¿no? Ya los rusos ya parece que sí Pues eso vienen con dicen, su pero vacuna, ¿no? quién sabe, a ver si no te convierten en, en ¿Crees que sí martillo o en tengan problemas? Comunista, ¿no? oh, sí, o te inyecten un chip, ¿no? Quién sabe. O te roban Sí, el ya. líquido de las rodillas.
Mira, aquí anda Rogelio. Ah, qué bien. Hola, Rogelio. Ah, ¿Sí, sí nos oyes, Rogelio? Creo que todavía no entra, ¿no? lo tienes muteado a lo El mejor. micrófono. No, es que ya ves que te pide entrar ahí con micrófono. Sí. Ahí está, creo que ya tiene ahora sí el micrófono. Sí, está ya, ¿no? Ahí anda. ¿Qué Bueno, onda, Rogelio? ya anda adentro ya. Hola, ¿qué tal? No, lo único malo es que está mi hijo tomando una clase aquí atrás de mí de gimnasia por videoconferencia, entonces está hablando, entonces por eso apagué el micrófono. Pero hola, hola. ¿Qué No onda? falla, pues ya está acá amistoso. Sí, ahí está gritando, entonces, hola, ¿todo bien? Muchas gracias, Adrián, Dale. por estas pláticas muy interesantes. No, gracias a ustedes por estar ahí de público. Tú vas a dar charla también, ¿no? Pronto ya te emboletaron, ¿no, el Efra? No, está bien, con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. También, pues justamente voy a hablar de grupos fundamentales y grupos de Galois. Ah, qué padre. Sí, justo acabo de dar un cursito en el CIMAD Mérida, en el verano del CIMAD Mérida, sobre grupos de Galois y grupos fundamentales. Mm, muy bien. Justamente de estas cosas que propusiste. Justamente mi referencia principal es este libro. Sí, el Samuel está muy, muy bonito, muy bien escrito. Exactamente. Entonces, me dijo Efraín que si quería una charla de estas cosas, bueno, de algo me imagino, ¿no? Y entonces, pues se me ocurrió que de eso sería una buena idea. Sí, estaría bueno para ir atrayendo más gente al lado oscuro. Exactamente. Sí, más bien te decía yo que si quieres vamos organizando un evento en el CIMAD Mérida de Perfectoides, no estaría nada mal. Ah, pues sí, estaría bueno. Sí, Una escuelita, digo, para lo mejor, pues ahorita con la pandemia no sabemos para cuándo, pero irlo pensando para que a lo mejor en el 2021, 22, no sé, algo así, ¿no? sí, eso estaría bueno. Ujú. Sí, pues sí hace falta divulgar un poco de esto. Luego eh, es curioso que luego sale gente interesada que uno no sabía que anda interesada y luego, pues por lo mismo de que no tiene conexión con nadie, luego andan un poco perdidos. Pues sí hace falta juntarse. Y de hecho luego la gente no está interesada porque no sabe ni siquiera que existe, ¿no? Claro, eso también pasa, que, que no se conoce. Sobre todo porque luego mucha gente busca en español y en español, pues Ajá, casi no hay nada. no hay casi nada. De hecho, ahorita también con la gente del Seminario Latinoamericano de Teoría de Números estamos como tratando de empezar a difundir todo esto en español. De Sí, hecho, una de las reglas es eso, de que se haga en español. salvo que exponga alguna estrella que no hable español, como que la idea es que se difunda en español también. Digo, al final, charlas en inglés hay un montón, todo el día podemos estar viendo cosas en inglés, pero Igual también hace falta meterle a más escritos en español, ¿no? Más artículos, sí. Sí. Por eso es lo que yo digo, la importancia de que los tesistas hagan una tesis, o sea, los tesistas que tengamos, o sea, los ponemos a trabajar en estas cosas y que escriban su tesis en español como documentos para que se queden en español y hacerles promoción, ¿no? De que queden ahí, pues para que la gente los vaya leyendo, ¿no? Para que se vayan haciendo referencias de ese tipo de cosas. Sí, sí, pues justo para que se conozca, ¿no? Se Sí, sí. difunda. Más ahora que también ya todas las tesis y todo está en línea, pues entonces ya es más fácil compartirlas y todo, ¿no? Sí. sí, luego a veces no sabemos ni cómo se dicen las cosas en español, ¿no? Y De hecho, yo hice un videíto de estas cosas de perfectoides hace unos años, que lo subió ya Efra, ¿no? Aquí de 5 minutos, basado en en estos 5 minutos de matemáticas que hacen en el Instituto Henri Levé, en Francia.
Y cuando había que traducir esto de Tilling, yo dije los campos basculados, porque ya es que en francés es basculé, Sí, sí, sí. y entonces yo le puse los campos basculados. ¿Tú cómo le dices? Eh, Yo en español prefiero no decirlo, digo así tal cual, el tilt, o hacer el tilting, pero cuando escribí en español para motivos, el corrector de estilo me dijo que dijera inclinación y campos inclinados. Yo busqué esto de basculé y existe bascular en español y que es más o menos como la misma idea. Entonces, por eso dije, pues el campo basculado, creo que no se usa, en México no lo usamos casi, ¿no? Pero algo por ahí me suena de mis abuelitos que algo decían de vascular o no sé. Sí. No sé si tenga el mismo sentido, pero sí es verdad que es bien difícil saber cómo traducir algunas cosas. Lo que sí es cierto es que hay que ponernos de acuerdo para que todos los que escribamos en español lo digamos de la misma manera, ¿no? Claro, ¿no? Y aquí en Chile me he topado con... Los Andes parece que no separan, pero sí separan muy cañón. O sea, la gente le dice de maneras muy raras a las cosas. O sea, que pasando la frontera, quiere decir, cambia ¿cómo le llaman a las cosas? Sí, cambia bastante. Sí. De hecho, al principio les corregía a la gente que escribían cuociente, pero no, aquí los chilenos dicen cuociente en lugar de cociente. Mira. Digo, lo de cuerpos y eso pues es como normal, ¿no? Que algunos dicen cuerpos, otros campos, pero eso de cuociente sí se me hizo muy curioso. Pues sí. Depende de dónde vengan también las influencias de cada escuela, ¿no? Sí. Sí, aquí hay mucha influencia francesa, ¿eh? Hay mucha gente que estuvo en París o en Toulouse, estudiando hace relativamente poco y como que el gobierno los ha traído para acá. Bueno, y en cambio aquí en México hay muchos que estudiaron en Norteamérica, ¿no? En Canadá, Estados Unidos. Sí, es más influencia gringa. Debe ser la diferencia. Muy bien. Sí, pues sí, hay que ponernos de acuerdo para el próximo año tal vez, o el que sigue hacer algo. Lo que sí, hay que estar al pendiente de los apoyos que pueda brindar el CONACYT, ¿no? O si a lo mejor allá en Chile también hay algún tipo de apoyos para organizar algo, entonces para poder, de hecho, escuelas SIMPA, a lo mejor podemos organizar una escuela SIMPA en la próxima convocatoria que salga, una escuela de perfecto. ¿No? Sí, esa podría ser una buena opción, ¿no? Digo, no da demasiado dinero SIMPA, pero ya teniendo como eso de base, pueden empezar a pedir por otros lados también. La ventaja de que se haga en el CIMAT, a lo mejor sí, o sea, podremos organizarlo en el CIMAT Mérida o en CIMAT Guanajuato, en cualquiera de los dos. La ventaja del CIMAT es que tienen su hotel y toda la infraestructura para organizar eventos y eso, entonces se hace un poco más barato que si hiciera en algún otro lado, ¿no? Claro, sí, te ahorras un buen de hospedaje. Exacto, sí. Entonces Sí, eso pues es sí. algo de considerarse y que vale la pena. Y yo estoy muy interesado en traer gente y que se organicen este tipo de cosas así, y hacer escuelitas, ¿no? Sí, pues hay que irle pensando y hay que ir viendo las convocatorias. Eso. Entonces hay que estar al pendiente, sí. Si nos enteramos de alguna convocatoria, pues nos comunicamos, ¿no? Para llenar el proyecto o lo que se haga. Sí, y pues esperar que ya pronto salgamos de esta también. Sí, pues teníamos una escuela SIMPA justamente en este verano, de teoría de Hodge y teoría peádica de Hodge, en el CIMAT. Y la tuvimos que cancelar, bueno, posponer en realidad para el próximo año porque no hay forma, ¿no? Ya. Pues nosotros acá teníamos algo para diciembre y al final decidimos hacerlo virtual, entonces pues al menos más reducido, con 3 charlas por día para estar sincronizados con Europa también. Claro. Pero bueno, pues hay que irse ajustando poco a poco. Pues en una de esas también es una opción, ¿no? Hacer algo virtual, aprovechando que aquí está Efra, ¿no? Sí. Y todo el equipo de TV Ciencias. A lo mejor se puede organizar una escuela así virtual, ¿no?
Sí, sí, pues vamos pensándole igual para el 2021 armamos algo, o 2022. Órale, me late. Va. Pues yo ya me retiro porque hay que ir a cenar, porque acá ya es un poquito tarde. Bueno, una hora más tarde, pero si no luego se espanta la lombriz y ya no quiere comer. Va. Es muy interesante. No, pero, pues gracias y pues por ahí estamos en contacto, ¿no? Va que va. Sale, Fra, sale Paco, ahí estamos en contacto también. Gracias, Sale. muchachos. Buen Dale. trabajo. Nos vemos. Va, nos vemos, Adrián. Vale, nos vemos. Pues nos vemos. Lástima Chao. que no vi la liga esta antes para poder. ¿Dónde? Qué lástima que no vi la liga esta antes. Ah, no hay falla. Sí, vi que pusiste algo, pero no pensé que era para mí, pensé que eran mensajes ahí. Sí, vale. No hay falla. Pero bueno, si quisieras hacer un anuncio, podemos usar esta tecnología. Si quieres, échate el thriller de la película y así como si fuera una sesión de estas. Hola, soy Rogelio, estamos haciendo este curso, y les ponemos los links y ya que sea el anuncio al Órale. curso. Vale. Digo, igual y dices que ya llevas una sesión, pero igual les puedes dar ahí, llevamos una, pero si quieren les hacemos el repaso o algo ahí. Ahí vemos, sí. De hecho, te decía que a lo mejor puedo grabar el video de la primera sesión otra vez, ¿no? O sea, Pues puedes hacer un anuncio y si quieres, te avisas cuándo y les invitamos a que vean la regrabación de la sesión. órale, me late. Ahí me avisas. Órale, pues, ahora que Órale. tenga aquí. Sale, Va, muchas dale. gracias. Nos vemos. Nos vemos, Adiós. Paco, si todavía andas por ahí, porque todavía te vimos la barba. Va, Paco, pues entonces ya voy a desconectar esto porque creo que ya no estás. Saludos, la banda.